Resident Evil 4 es recordado por su revolución, introdujo la cámara en tercera persona y cambió para siempre la forma de experimentar los videojuegos. Pero su verdadero mérito no está solo en cómo se controla, sino en dónde transcurre. Lo que lo vuelve único son sus tres ambientes. En este video vamos a ver cómo el pueblo, el castillo y la isla cambian el tono, el ritmo y las decisiones del jugador y cómo eso hace avanzar la historia. Qué funciona, qué no y cuál ambiente queda en la memoria y cuál se desgasta. Y cómo todo esto terminó influyendo para mal en Resident Evil 5. Acto 1. El pueblo. Resident Evil 4 arranca presentándonos a Leon Scott Kennedy, ex policía de Raccoon City, ahora en una misión de búsqueda y rescate para encontrar a la hija del presidente en una zona desconocida y aislada de España. El videojuego combina muchos géneros y por eso es difícil encasillarlo en uno solo. En el inicio, Leon es escoltado por dos policías de la zona y el juego se presenta casi como un slasher, esas películas ochenteras donde un grupo de jóvenes va muriendo a manos de un asesino. No porque maneje esa premisa literal, sino porque adopta el clásico pop del asesino, el punto de vista del cazador. Y eso se ve claro en una de las primeras escenas, cuando uno de los policías que acompaña a Leon se baja del patrullero para mear. La cámara lo sigue desde atrás, como en muchas películas slasher, dando la sensación de que alguien lo está observando. No vemos nada, pero el encuadre ya pone al personaje en desventaja. Algo parecido pasa cuando Leon se acerca a la primera casa. Antes de entrar, el juego muestra una toma extraña, como si algo lo estuviese mirando desde lejos. Otra vez, el punto de vista no es de Leon, sino de eso que él observa. Después del primer encontronazo con un ganado, saltamos a una cinemática violenta en la que un camión se lleva puesto a nuestros compañeros, con plano y una dirección que recuerdan al cine de Sam Raimi en Evil Dead, usando los clásicos travelings rápidos de ese director. Incluso el camión que usan para derribar la camioneta recuerda al de Jeepers Creepers, una película que se había estrenado unos añitos antes, además de ser un camión recurrente en varias situaciones del videojuego, siempre acompañado por esa bocina monstruosa. Y esto a los Jeepers Creepers, a los Jeepers Creepers. Aunque también al juego le gusta romper los tonos y salpicar con tintes de Indiana Jones. Y es obvio que las películas de James Wan también hicieron lo suyo para con este videojuego. Esto ya es al estilo de Resident Evil. O incluso yéndonos un poco hacia atrás, también hay influencias a La Cosa de John Carpenter. Es versátil y pese al cambio tan brusco del tono, nunca se siente fuera de contexto. Bueno, casi nunca. Realmente hay cosas que sí se fueron a carajo acá en Resident Evil. Esta es una de... Ay, amigo, tenés que tocar el botón como un enfermo. Pero volvamos al inicio. De primera nos podemos encontrar con un escenario en tono sepia, un sendero muy característico como pocos en el mundo del videojuego y que nos conduce de forma orgánica al pueblo. En el camino nos encontramos con un simple lobo. Shinji Mikami, director del juego, a quien vamos a referir varias veces en este video, decidió colocarlo ahí para mostrar algo clave, una curva de dificultad muy bien pensada, pero contada de forma narrativa. Todo parte de una decisión mínima. Si lo salvamos y no somos unos soretes, ese mismo lobo nos va a ayudar más adelante, de forma muy heroica en el combate contra uno de los primeros jefes. Es un detalle que podría no estar y no pasaría nada, pero como este juego está cargado de detalles, está ahí para que el gigante no se vuelva injusto, para mantener una curva de dificultad clara y al mismo tiempo mezclarla con una decisión temprana del jugador. Son pequeñas semillas que el juego planta y que después devuelven satisfacción cuando finalmente dan resultado. Siguiendo por el sendero antes de llegar al pueblo, nos encontramos con una mujer con la cabeza atravesada por un tridente.
Es una imagen muy fuerte y el juego no vuelve a mostrar algo así de manera tan gráfica, salvo por lo que le hacen al policía y quizás por algunas de las muertes que puede tener Leon a lo largo de todo el juego. Pero mientras que en otros momentos la violencia es gráfica o incluso morbosa, acá hay algo más crudo. La forma en la que está destrozado el rostro de esta mujer es fuerte, distinta a casi toda la violencia que el juego muestra más adelante. No es un momento tenso, no es un momento de acción, es como si fuera parte del decorado, una advertencia directa y silenciosa de lo que le espera a Leon más adelante. Imaginen mi cara cuando tenía 10 años y jugué esto, Dios. El pueblo es la parte inicial del juego y es una verdadera maestría de diseño artístico. Con apenas unas pocas casas y estructuras, logra sentirse como un lugar creíble, vivo. No solo funciona como un tutorial adrenalínico para acostumbrarnos a las mecánicas y jugar con las posibilidades del escenario, sino que también es el gran nexo de toda la primera parte del juego. Tarde o temprano, como en un Metroidvania, vamos a tener que ir y volver por el mismo lugar, en distintos momentos y contextos. Y eso lo hace brillante que el pueblo funcione como un interconector, como un punto en común que une todas las primeras etapas del juego. Además de eso, el lugar se vuelve su propio protagonista y nos permite usarlo de formas muy distintas en el primer combate. Trabar puertas, romper ventanas, ganar altura o refugiarnos en las casas para sobrevivir a una emboscada enorme. Incluso hay una referencia directa a Letterface con la aparición de un enemigo con motosierra. Con el tiempo, analizando el juego en conjunto, me di cuenta de algo. Esta forma de pelear, usando el espacio y reaccionando al caos del momento, nunca vuelve a repetirse con la misma fuerza. A medida que el juego avanza, el diseño se va cerrando, los caminos se vuelven más rectos y la improvisación pierde lugar. Sobre todo hacia el final, el juego se vuelve más lineal. No es algo que se note de golpe, sino una diferencia que aparece cuando miras todo en perspectiva. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Una vez que terminemos con la primera zona, el juego nos presenta los medallones azules, que solo aparecen a lo largo de la zona rural. Si le disparamos y cumplimos el objetivo, obtendremos una recompensa. Y no es solo un trofeo, el juego nos da un arma gratis, lo que hace que los coleccionables tengan sentido, por fin. No solamente están ahí por estar, y la recompensa tampoco rompe el balance del juego base, así que está muy bien implementada. A Shinji Mikami le encanta meter este tipo de minijuegos así, esparcidos por todos sus títulos. Ya lo hacía en Resident Evil y también lo hizo en Devil Within. No por nada dije que este juego tiene una muy buena curva de dificultad, da recompensas constantes en el camino. Por ejemplo, la escopeta en el primer escenario que te abre muchas más respuestas frente al asedio. Los enemigos también varían todo el tiempo y están colocados en puntos estratégicos, siempre para molestarte, presionarte y sacarte del lugar. A eso se suman las trampas, emboscadas y la necesidad de jugar rápido o pensar cada movimiento. Las situaciones se vuelven cada vez más difíciles a medida que el juego también te da más herramientas. Todo está muy bien balanceado. Para el final del capítulo 1, Leon tiene un primer encontronazo con el gobernador del pueblo y conoce a Luisera, un personaje de la zona que va a acompañarlo y ayudarlo a lo largo de toda la aventura. Y bastante carismático el chabón. Little rough, don't you think? Al inicio del capítulo 2, a Leon lo infectan con las plagas y logra liberarse de un ganado que intenta matarlo. Y acá aparece algo raro. Sattler, el villano principal del juego, parece tener planes claros con Leon. Lo infecta y lo quiere controlar. Entonces, ¿por qué mandar a un ganado cualquiera a matarlo? Esto podría tomarse como uno de los tantos huecos argumentales que tiene el juego. Y sí, Resident Evil 4 es un juego cabeza. Sabe cuándo quiere ser solo una historia de acción y no hacerse demasiadas preguntas. Pero aún así, creo que hay cierta profundidad en lo que cuenta, sobre todo en el lore que el juego esconde bajo sus pies. Y acá voy a intentar darle una lectura a este posible hueco argumental.
Hacia el final del mismo capítulo encontramos un documento firmado por Víctor Méndez, el alcalde del pueblo, con quien más adelante vamos a tener un encontronazo directo. En ese texto se muestra preocupado por la llegada de Leon al pueblo y deja entrever que no quiere quedar como un chivo expiatorio, y además ya Víctor Méndez sospecha que hay terceros en el asunto. Lo que menos quiere ser él es la carnada para todo esto que está pasando, y eso podría explicar el intento de asesinato. El ganado que ataca a Leon no responde a los planes de Sattler, sino a los de Víctor Méndez. Si es así, eso nos confirma que las plagas no serían tan leales a Sattler como parece, lo que también explicaría las constantes contradicciones en sus planes. Ahora bien, esto es un detalle que surge de leer los documentos del capítulo, y siendo honesto, incluso así, la coherencia del villano principal sigue siendo discutible. Pero de eso vamos a ir hablando más adelante. Una vez que Leon se libera, se encuentra con el Buhonero, un personaje cargadísimo de carisma, y si algo le sobra a Resident Evil 4, es estilo. Casi todo tiene personalidad, los personajes, los escenarios, los villanos e incluso el equipamiento. Todo es reconocible al instante, rara vez algo se siente genérico. Y si hablamos de iconografía, por favor, la campera de aviador de Leon es una de las más icónicas del mundo del videojuego. Y lo más increíble es que solo la usa durante el primer capítulo. Pero volviendo al gameplay, algo que en este segundo capítulo empieza a pesar mucho es la administración de recursos. Leon carga con un maletín que tenemos que acomodar y gestionar constantemente. No es solo un inventario, es una mecánica más. Y sirve para frenar el ritmo, obligarte a pensar antes de agarrar un objeto o gastar plata en el buhonero. Y, sobre todo, evita que te pases por el culo la curva de dificultad, porque te limita en munición, curaciones y espacio. El juego no te deja llevarte todo, te hace elegir. Esta fue una muy buena forma de reinventar el famoso inventario de los primeros Resident Evil. Incluso Deus Ex vio el potencial del maletín y lo adaptó como mecánica para su propio sistema de inventario. Sin embargo, en Capcom no la vieron, así que terminaron descartando este potencial. Poner el juego en pausa en medio de la acción era algo que en esa época se estaba empezando a dejar de lado, y con eso también se perdió una de las mecánicas más inteligentes que tenía Resident Evil 4. Habrá quien diga que esta herramienta estaba obsoleta y que a veces puede romper la inmersión, puesto que es como poner pausa en medio del combate. Pero tampoco sería un gran problema, ya que es algo fácilmente solucionable, haciendo que, mientras abrís el inventario, el tiempo siga corriendo. Para mí, sacar el maletín fue directamente un error. Además, dentro de esta gestión de recursos, entran las combinaciones de hierbas y tesoros. Poder obtener más vida o más dinero según cómo combines plantas u objetos es muy gratificante. Y eso te obliga a prestarle atención a los ítems y a pensar antes de usarlo. Es un pequeño minijuego de crafteo que suma variedad al gameplay y le agrega una capa más a la gestión de recursos. Sí, dije crafteo. Simple, pero al fin y al cabo crafteo. Algo que vendría con más fuerza unos años después. Todo para llegar a esto, que es la insignia real. ¿La insignia real revela algo? Objeto con una joya roja engaste en su interior. Las marcas de su parte de atrás indican que alguna vez estuvo encajado. ¿En serio estaba encajado algo? No sabía esto. Ahí está la corona. Te lo juro que no lo sabía. No, es que me estoy haciendo el pelotudo. O no me acordaba. Ya que el segundo capítulo tiene unos tiroteos extensos en un segundo pueblo que está en las montañas, podemos hablar un poco del combate. De primeras, es difícil acostumbrarse a manejar a Leon, al menos en sus primeros minutos. Si bien Resident Evil 4 sentó las bases de muchos shooters modernos, la realidad es que controlarlo no es sencillo. Su movimiento es tosco, no puede caminar mientras dispara y siempre apunta hacia el frente. Lo bueno es que esa supuesta tosquedad que uno puede sentir no te dura más de 10 minutos. Es fácil adaptarse y ya no se siente como un problema. Y esto pasa porque aún así con estas limitaciones, Leon está rotísimo frente a la mayoría de los enemigos. Darle más movilidad volvería a los ganados incompetentes, y esa es
justamente una de las razones por las que el control termina funcionando. Acá, cada error cuenta. Si descuidamos el frente o la espalda, las emboscadas llegarán enseguida. Eso nos obliga a movernos constantemente, a usar los golpes cuerpo a cuerpo para despejar enemigos y a jugar con el escenario todo el tiempo. La sensación de disparo en Resident Evil 4 es fascinante, es una de las cosas más atractivas del juego. Cada parte del cuerpo de los enemigos parece tener física propia y genera una excelente respuesta que se traduce en sensación de disparo, por no decir que los efectos de iluminación y sonido hacen lo suyo. Y volviendo al hecho de que Leon se mantiene estático al disparar, sé que puede ser algo molesto, pero también tiene su ventaja, nos permite observar cada arma con más detalle. La forma en que la sostiene cambia con cada disparo, y eso refuerza la sensación de poder que tenemos en las manos. Realmente se nota la diferencia entre una pistola y un revólver, incluso en la recarga. Más juegos actuales deberían aprender a marcar diferencias entre las armas y generar esa tremenda sensación de impacto. Y sí, reventar cabezas y mostrarlo tan gráficamente ayuda. No es gore por ser gore. En un juego como Resident Evil 4, los resultados necesitan tener una representación tan explícita, porque eso potencia la kinestesia, la sensación física y de reacción que sentimos al jugar. Todo esto hace que realmente sintamos lo que estamos haciendo. Al final, que el personaje no camine mientras dispara termina sumando a la inmersión y le da un factor más arcade. Es un sistema de sacrificio justo, porque sí, podemos subir o reposicionarnos todo el tiempo que queramos, pero en el único momento donde podemos ser ofensivos y defensivos a la vez es en el momento que nos quedamos quietos y apuntamos con el arma. Está muy bien balanceado. Y también esta es la respuesta a por qué en muchos shooters en tercera persona les cuesta tanto balancear a sus enemigos, ya que tienen que ser lo suficientemente rápidos para alcanzarte mientras te mueves disparando, pero a la vez bastante lento para que el combate no se sienta insatisfactorio. Es curioso porque la evolución hacia la posibilidad de caminar mientras disparás ha condenado a otros juegos de terror que lo intentaron más adelante. No lograron el mismo balance que tenía Resident Evil 4, terminando con enemigos demasiado fuertes o demasiado débiles. Siguiendo con la historia, en su encontronazo con Víctor Esmendez, Leon es salvado por Ada Wong, aunque todavía no lo sabe. Después, vamos a pasar por un cementerio que conecta con la iglesia y donde parece que Ashley está encerrada. Si seguimos avanzando, nos encontramos con otra referencia clara. Del lago está inspirado en Tiburón, no solo en la temática, sino que incluso en el sonido de la música. Este combate es una pequeña variación del gameplay, ya que pasamos de manejar a un personaje a pie a controlar un bote y tirar lanzas encima de él, de forma muy arcade, pero al fin y al cabo un cambio de gameplay. Estos cambios de ritmo le sientan muy bien al juego. Un juego mediocre a lo sumo te haría subir al bote con las armas ya puestas y disparar desde ahí, pero Resident Evil 4 nos da un sistema de disparo nuevo que, aunque simple, también es efectivo. Esas pequeñas variaciones relajan mucho el gameplay principal y evitan la posible monotonía que podría aparecer. Y a este punto recién estamos arrancando en el videojuego y se siente por todos lados la creatividad de los desarrolladores. Luego de vencer a Del Lago, vemos cómo Leon empieza a verse cada vez más afectado por las plagas. A partir de ahí, el juego nos da la opción de volver a la iglesia por dos caminos distintos. Hay libertad de elección, ya que podemos saltarnos todo el camino de los lobos o buscar el medallón necesario para abrir la iglesia. E incluso tenemos un mercader escondido por ahí. Lo excelente de este capítulo es que nos permite la libertad de ir directamente por nuestro objetivo o desviarnos aunque sea un poco. Y cuando el juego sabe que ya lo estás dominando y que cada vez tenés más herramientas para lidiar con los enemigos, decide meterte la noche.
Y no solo la noche, sino también la aparición de las plagas. A los ganados ahora pueden explotarles la cabeza y mostrar su parásito, bichos con tentáculos afilados al estilo Parasite de 1988, que es evidente que al igual que tomaron de otras obras, esta influyó en la creación de las plagas. Estos parásitos te dan zarpazos que hacen mucho daño y aturden al personaje. Algunos ganados lo tendrán y otros no. Simple y llanamente me parece un elemento azaroso que funciona para que nunca confiemos demasiado en la distancia que dejamos entre un ganado y Leon, haciendo que la curva de dificultad suba de forma orgánica nuevamente. En este capítulo, Leon rescata a Ashley de la iglesia, y mecánicamente ella nos sigue durante todo el juego mediante órdenes. Podemos hacer que espere, se esconda según el escenario, curarla, mejorar su capacidad de vida y cuidar que no muera. Esto añade un nivel extra de dificultad y hace que tengamos que pensar no solo en nuestro propio combate, sino también en protegerla. Pero también atrae detalles negativos, como por ejemplo el hecho de que aunque haya escaleras, hay que atraparla como si fuese una princesa. Yo interpreto que esto es un intento de crear una especie de vínculo con Ashley, que tengamos una mecánica especial que no esté vinculada al combate. Y acá puedo recurrir a un juego que salió en 2001, varios años antes que Resident Evil 4, y ese es Ico. En ese juego, como protagonista proteges a un personaje tomado de la mano, y esa sola mecánica ya genera la inmersión y la preocupación necesaria y genuina por el acompañante. En Resident Evil 4, en cambio, Ashley cae más en lo insufrible y la mecánica de atraparla desde las alturas queda como un intento pobre de imitar lo que Ico logró con la conexión jugador-compañero. Y lo más irónico es que decidieron no poner la animación para bajar las escaleras, pese a que sí tiene animación para subirlas. Además, Ashley se pega demasiado a Leon y no siempre se posiciona rápido a su espalda. Me ha pasado incluso que, rompiendo una caja de inventario con el cuchillo, se me muere porque ella no se movió a tiempo o estaba demasiado pegada a Leon. Es algo muy situacional, por lo cual seguramente no estén viendo un clip relacionado, pero que te puede llegar a pasar. Son una de las tantas cosas que la hacen tediosa y que mucha gente la odia por ello, por ser un personaje muy poco independiente. En mi caso, yo siempre la defendí, nunca me había parecido que su inteligencia artificial fuese mala ni que el personaje fuera insoportable. Siempre la justifiqué por su condición de chica indefensa de 20 años, básicamente la hija del presidente, básicamente alguien que creció rodeada de guardaespaldas y que seguramente no la dejaban hacer nada, cosa que se me va a contradecir más adelante cuando maneje un puto tractor. Sin embargo, para el capítulo del castillo en modo profesional, la odié profundamente. Pero ya vamos a hablar de ese nivel más adelante. Y antes de cambiar de tema, quiero decir que seguramente una de las cosas que la gente más odia de Ashley sean sus gritos y la voz de la actuación de la chica, que es insoportable. Es muy molesto a los oídos y es muy repetitivo también. Leon y Ashley tienen su primer encontronazo con Sattler, el líder de una secta llamada Los Iluminados. Su plan es infiltrar a Ashley en un intercambio con el presidente de los Estados Unidos y a través de este rescate, Sattler busca financiar su iglesia y al mismo tiempo llevar los parásitos a Norteamérica. La premisa no suena mal, el villano tiene motivos coherentes y un plan claro. El problema es la ejecución. Sattler tiene una idea sólida detrás, pero sus secuaces la arruinan por completo. Actúan de forma contradictoria, a veces intentan matar a Leon sin sentido y otras lo dejan escapar cuando podrían terminar todo ahí mismo. Esa inconsistencia hace que la amenaza pierda peso y que el conflicto se sienta más como una excusa para la acción que como un plan realmente bien orquestado. Pero en la misma escena donde se presenta Sattler, ya su propio argumento se cae por sí solo, ya que no van ni 2 minutos de que Sattler nos explica su plan y pasa esto. Me. Y acá es cuando se contradicen. No, pero la vas a hacer en intercambio, necesitas la piba viva. ¿Por qué le apuntas con una flecha? O sea, matan a Ashley y bueno, ya está, no puedes recobrar la recompensa ni nada, chabón. O sea, tu plan se cae a pedazos. Supongámosle que los otros son imbéciles, ¿no? Y Sattler no quería que le disparen.
Capaz que ahora lo está cagando a pedo. ¿Qué le disparan a la mina? Son pelotudos, ¿no es que tenemos que reformar la iglesia? Tarado. Capaz que lo está recagando a pedo. Dejando de lado a Sattler, una vez que escapamos de vuelta al pueblo con la ayuda de Ashley, se nos abre el acceso a una zona donde en teoría un helicóptero debería estar esperándonos. Ahí es cuando Luis Cera vuelve a aparecer y Leon tiene que resistir un asedio constante de ganados dentro de una casa. Todo recuerda mucho a la Noche de los Muertos Vivientes. No solo cooperamos en una misión que es divertidísima, sino que otra vez el escenario pasa a ser parte del combate. Bloquear puertas, cubrir ventanas, ganar tiempo. Es uno de los mejores niveles del juego y tranquilamente uno que creó escuela. A partir de acá, muchísimos juegos copiaron la idea de aguantar oleadas junto a un compañero, e incluso el propio Shinji Mikami se repite más adelante en Devil Within 2, aunque sin que él mismo entendiera del todo de por qué funcionaba acá. En Resident Evil 4 el escenario era la defensa, no se trataba solamente de disparar a lo loco y aguantar oleadas. ¡A la cabeza! Luego del asedio, el juego vuelve a darnos una elección clara sobre qué enfrentar. Repetir al gigante, ahora más duro y resistente, o ir por las hermanas motosierra, un combate mucho más intenso, más largo y bastante más tenso. Y en ambos casos, el juego intenta volver a jugar con el escenario. Por un lado, contra el gigante podemos usar las rocas para lanzárselas, algo que al menos para mí no termina de funcionar del todo bien. Y por el otro, en el combate contra las hermanas motosierra aparece la posibilidad de ganar altura y manejar mejor el espacio. Para poder seguir avanzando hacia el castillo, Leon se enfrenta finalmente al gobernador Víctor Esmendez, uno de los enemigos con mejor diseño de todo el juego, y eso ya es decir bastante. Su transformación lo convierte en una especie de 100 pies humano deformado con dos patas gigantes que le brotan de la espalda. Sí, básicamente el diseño de las plagas de los iluminados. Pero no solamente se queda ahí, ya que tiene dos fases, y en su segunda fase el cuerpo se parte por la mitad, el torso queda colgando y usa la parte superior para balancearse y atacar desde las alturas. Es un jefe brillante, muy poco valorado y para mí uno de los mejores enemigos de toda la saga. Una vez derrotado podemos acceder a la entrada del castillo y les voy a mostrar un momento que en mi opinión fue bastante artificial. Esta es la manera más artificial de hacer el juego, que es que si vos le das la espalda a esta puerta te van a aparecer como una emboscada, como 20 de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es no darle la espalda. Voy a ir hacia atrás, pero solamente para mostrar la artificialidad, no porque no vaya a pelear con ellos. Pero si vos vas así, no pasa nada. Pero en cambio vos haces ¡Hala! Y tenés a 40 que entraron de golpe. Un poquito cuestionable. Y hago especialmente énfasis en ese momento, ya que el juego no suele ir por esos lados. Pero acá me sorprendió que sí. Ya sé que me termine matando a estos pelotudos. Y me termina matando. Ay, Dios. Acto 2. El castillo. Acá ya entramos de lleno al acto 2 del juego, y Resident Evil 4 entiende que no puede seguir estirando la misma variedad de enemigos sin que el jugador se canse. Así que cambia las reglas y mete de lleno a un grupo sectario. Y la bienvenida es directa y hostil, catapultas disparando desde las murallas. Capaz que lo único que no me termina de cerrar del castillo es que no tenga un nivel central como si lo tenía el pueblo. Aún así funciona como un aire fresco. El juego pasa a enemigos y entornos de inspiración medieval y el cambio se siente inmediato. Ya no estamos escapando de la trampa, sino que la sensación es que avanzamos dentro de una trampa constante, cada vez más profunda. En este lugar hay catapultas, guardias y trampas por doquier. Me gusta. Además, le sienta muy bien el cambio de diseño de enemigos y que ofrecen su propia variedad y se sienten distintos a los ganados del pueblo. Y ya que llegamos hasta acá, tengo que señalar un problema evidente que estuve intentando omitir: el port de Resident Evil 4 versión HD de 2014. Esta versión no es perfecta y en realidad tampoco aporta nada nuevo. Se limita a remasterizar texturas sin mejoras reales de fondo y aún así arrastra problemas difíciles de justificar.
El más grave es el rendimiento. Hay caídas de FPS muy marcadas en situaciones concretas, como por ejemplo al disparar con el rifle de francotirador y al salir de la mira, o cuando aparecen las plagas tipo B, donde el juego se ralentiza muchísimo. Y quizás la fluidez de la grabación no se vea tanto ahora en el video, pero realmente cuando ustedes se ponen a jugar van a notar lo que estoy diciendo. Y no entiendo qué pasó con este port, pero que esta sea considerada la versión oficial resulta directamente inconcebible. A eso se le suman algunos bugs extraños y momentos en los que la inteligencia artificial parece comportarse mal. ¿Son fallos puntuales? Sí, pero suficientes como para que hoy la mejor forma de jugar Resident Evil 4 en computadora sea con mods hechos por la comunidad, con mucho más cuidado que la propia versión de Capcom. Ejemplos claros son Resident Evil 4 Tweaks o el HD Project, que no solo corrigen problemas técnicos, sino que recuperan detalles perdidos del juego original, redefinen texturas y en muchos casos las rehacen de cero. Así que estando en un análisis de Resident Evil 4 es imposible no mencionar esos mods y enaltecerlos como debe ser, ya que responden muy bien a todos los fans de Resident Evil 4. Siguiendo con la historia principal, nos volvemos a encontrar con Luis, quien promete ayudarnos con el tema de las plagas que tanto Ashley como Leon llevan dentro. Y unos pasos más adelante aparece Ramón Salazar, el dueño del castillo, un enano sufrido que recuerda directamente a Freezer de Dragon Ball Z y que parece sacado de un dibujo animado para chicos. Un villano exagerado, casi ridículo, pero que tiene una razón de por qué es así y que muchos pasan por alto, pero que lo voy a mencionar más adelante. El castillo no deja de sorprender y ahí aparece uno de los primeros grandes subjefes del juego, con un diseño soberbio, el Garrador. Mucho antes de que The Last of Us en 2013 popularizara a los enemigos ciegos con los chasqueadores, Resident Evil 4 ya había trabajado esta idea con el Garrador, un enemigo que pelea escuchándote. Y lo más interesante no es solo el concepto, sino cómo se resuelve el enfrentamiento. En una época en la que todavía no existía la mecánica de tirar botellas o piedras desde el inventario, gracias a Dios, el juego vuelve a apoyarse en el escenario. Para sobrevivir hay que usar las campanas del lugar y hacer que el sonido venga del entorno, no del jugador. Y acá quiero volver a marcar algo clave: la importancia que Resident Evil 4 le daba al escenario como parte activa del gameplay. Y perdón por repetirme, pero me resulta tan irónico que ni siquiera Shinji Mikami logró sostener esta idea en sus trabajos posteriores. En lugar de profundizarla, terminó copiando mecánicas que vinieron después, muchas de ellas inspiradas por su propio videojuego. Como por ejemplo el hecho que en The Evil Within, Sebastián Castellano tira botellas para generar sonido, una mecánica que funciona, pero que no era necesaria. Resident Evil 4 ya había mostrado algo más interesante, que el entorno podría ser el que dictara las reglas del combate. No sé, yo por un lado veo muy repetido el hecho de tirar piedras y generar sonido como en Far Cry 3 o tirar botellas como en The Last of Us. Creo que es algo de esos propios juegos. Tener antes algo que generara un propio sonido pero que viniera del escenario como unas campanas me parecía más original, me parecía más que tenía que ver con el lore del hecho de que el Garrador tuviera dos campanas al lado. Es como quizás la única forma de controlar al tipo ese. La realidad es que ver a Mikami adoptar soluciones más genéricas en lugar de explotar sus propias ideas deja una sensación clara: no aprendió del todo lo que hizo grande a Resident Evil 4. Y acá llegamos a Waterhall, donde ya puedo hablar lo que Ashley me generó de verdad. Cuando estaba streameando esta parte me dijeron que era la parte más difícil del juego, y sí, lo es. Pero no tanto por los enemigos, sino por la maldita inteligencia artificial de Ashley. Ashley no se mueve bien, no piensa, no esquiva granadas y muchas veces se cruza justo cuando estás apuntando. No sé cómo pasar esta parte, me parece que me voy a morir varias veces. Hija de puta. Más que nada por Ashley. Yo sabía que Ashley, hija de puta. Increíble lo que quita. Hija de... Pero hija de puta, vení conmigo, maldita perra.
Pero si tenés así en profesional, sí, no. Y yo creo que esto es paciencia. Y Ashley se levantó, amigo. No te podés levantar así. Pasa que no se mueve la hija de puta. Pero se... Hasta me sorprende lo rápido que están. Pero no viene conmigo esta chica. ¿Eh? No, esto no pasa. Esto pasa profesional nomás. Esto no pasa en coso. Esto no pasa en el nivel normal. Me agarró muy desprevenido, boludo. Ay, Ashley, no te tenías que mover, por favor. Que se mueva Ashley de ahí porque la... Hija de mi puta. Móvete, Ashley, por favor, te pido. Te parás cuando él se para, tremendo. Tremendo lo tuyo. Definitivamente la parte más difícil de todo Resident Evil 4. No viene Ashley, no viene la putísima Ashley. Qué tipa estúpida, por favor. Nunca la odié tanto como ahora. Ahora entiendo por qué la gente la odiaba. Por favor, qué mina, tenés que venir nomás. Vení, por favor, te lo pido. Ya veo que no se puede ir la demo. Muy mogólica. Es increíble, amigo. Es increíble lo de esta piba. ¿Cuál tiene? Uy, no le des a... ¿Qué? Pero esta Ashley, la concha la madre, si se queda ahí me caga. Así, tomate el palo de ahí, por favor. ¿Sabes que es una pelotuda, no? Mierda, la concha de tu madre, hija de remil puta. Venir de juegos con acompañantes mucho más independientes como Ellie en The Last of Us hace que escoltar a Ashley sea todavía más frustrante. Realmente llega un punto en donde no sabes dónde dejarla para que no estorbe. Aunque sí hay que reconocer que la mecánica de protegerla se siente a flor de piel. Supongo que por ese lado el juego logra su objetivo, que te preocupes de más por tu acompañante. Pero al mismo tiempo entendí algo claro. Realmente no le hubiese venido mal que fuese un poquito, solamente un poquito más inteligente. Ashley, wait! Ashley. Pendeja estúpida. Y tanto protegerla al pedo porque para la historia la acaban atrapando. Si ya tuvimos enemigos con los cuales había que cuidar el sonido, Resident Evil 4 decide meterte a los novistadores, criaturas que no se pueden ver, salvo por ciertos momentos. Son los mosquitos del Chaco. ¡Juira, bicho! En este capítulo encontramos un documento de Ramón Salazar, el enano que nos da más contexto sobre la secta que Saddler está manejando, los Iluminados. Se trata de un grupo religioso antiguo que se había topado con las plagas y las promulgaba como palabra santa. El primer gobernador de Castillo, el tatarabuelo de Salazar, fue quien logró encerrar a las plagas y luchar para expulsar la religión del pueblo, intentando cortar de raíz su influencia. La realidad es que este lore me parece súper profundo y con muchísimo más potencial del que se terminó aprovechando. Solamente imagínate un Resident Evil ambientado en la Edad Media controlando al primer gobernador Salazar o por ejemplo a uno de sus caballeros enfrentándose por primera vez a las plagas. Para mí sería súper interesantísimo. Tranquilamente podría ser un spin-off hack and slash. Resident Evil 4 no vino a revolucionar solo las mecánicas de la saga, sino que también revolucionó la historia. Introdujo la idea de la plaga como una criatura milenaria con siglos de historia. Es una idea potente que te plantea que esto va más allá de armas biológicas. Es algo que se trabajó poco en Resident Evil 5 y en la franquicia en general, ya que después
después queda prácticamente descartada en los juegos más recientes, cuando en realidad eso mismo tenía muchísimo para explotar, ya que las plagas están a la altura de las amenazas de los primeros juegos, e incluso las superan, le hacen honor a ese nivel de peligro, y por eso mismo siempre me quedé con la ilusión de conocer mucho más sobre los iluminados. Para el final de este capítulo, Leon tiene un encontronazo con Ada, quien trabaja para Wesker y quienes tienen sus propios objetivos. Luego de esto tenemos la verdadera parte más difícil del juego. Nos encierran en una jaula con un garrador dentro. Pero a diferencia de Waterhell, esta sección se siente de dificultad artificial, pura prueba y error hasta lograrla. El problema de esta zona es el desbalance. El garrador no se puede aturdir como el resto de los enemigos del juego. Su único punto débil está en la espalda, y ya con el escenario limitado te imaginarás lo difícil que es acercarse a él sin correr ni disparar porque te escucha. A eso se suma que el diseño mete más enemigos dentro de la jaula, limitando todavía más el movimiento. Entre candados que cuestan un huevo romper, un tipo que no para de tirarte flechas y que si te acercas a las rejas recibís ataques de prevenidos de los enemigos que están afuera. Todo se vuelve una acumulación constante de castigos e injustos. Aún así, por suerte a este punto de la historia ya tenemos más herramientas para lidiar con todo lo injusto de la situación. Tampoco quiero marcarlo como un super error porque la curva de dificultad del juego suele ser impecable, pero acá es como si se hubiera metido una línea de cocaína para crear esta dificultad. Después de semejante sufrimiento, Luis Cera muere de forma gráfica. Para este punto ya hay una leve empatización con el personaje, lo suficiente como para sumar otro motivo más para querer matar a Sattler. Y sí, tranquilamente podría haber tenido la batalla final ahí mismo contra Sattler, pero a esta altura ya queda claro que la historia no es precisamente coherente en sus decisiones argumentales. En el capítulo 10 se pusieron creativos y decidieron meternos presión a base de indefensión, y es que controlamos a Ashley, en un escenario bastante lúgubre y con bastantes puzzles. Pero lo que más me gustó de este capítulo fue encontrar un documento que nos revela un poco más sobre Ramón Salazar. Repasemos, antes habíamos leído cómo el primer gobernante había logrado sellar a las plagas, y ahora Salazar, como octavo gobernante, busca devolverle gloria a su apellido liberándolas nuevamente. En el diario del mayordomo que lee Ashley se revela que Ramón no tenía familia y esa soledad lo convierte en una presa fácil para Sattler, y rápidamente Salazar se convierte en la marioneta de un líder sectario que lo indujo a revivir a las plagas. Es clarísimo cómo Sattler maneja a Ramón y eso le da una capa extra al personaje que muchos pasan por alto. Dejamos de ver a Salazar como ese villano caricaturesco y empezamos a entender un poco más de su trasfondo. El mayordomo cierra el escrito diciendo que continuará el servicio a Ramón hasta el final, incluso pese a las plagas. Eso también me dispara una teoría, y es que estoy casi seguro de que él termina convirtiéndose en uno de los verdugos que acompañan a Salazar. Y aún así, incluso después de terminar el juego, me queda la duda de quién es el otro. Y ojo, que yo siempre soy bastante crítico con la idea de explicar personajes a través de textos. Cuando analicé Death Stranding, que aviso, tienen en este canal un video de media hora en un análisis espectacular que le hice a la obra, y lo pueden ir a ver después de este, marqué que esta forma de narrar era un problema, y lo sigo sosteniendo. Pero acá hay una diferencia clave, y es que en Resident Evil 4 los documentos no explican, profundizan. Hicks en Death Stranding se siente vacío e incompleto si no lee los miles de correos que hay en el juego. En cambio, Salazar en Resident Evil 4 ya funciona sin textos. El tipo es un meme andante, un villano exagerado, claramente un esbirro de Sattler. Lo único que hace el juego con estos archivos es agregar capas al meme, no justificarlo, entenderlo. Además, no estamos hablando de recorrer listas interminables de mails, sino que de 1 o 2 documentos de 5 o 10 páginas como mucho. Es información concentrada, opcional y bien ubicada. No te saca del juego, sino que lo acompaña. Pero bueno, al final de este capítulo, Ashley se encuentra con Leon y ambos se apapachan.
Pero parece que todos se olvidan de que Ashley tiene que ser intercambiada por razones económicas, al punto que a Salazar le da igual y a estos dos inoperantes del taladro también. Che, muchachos, la van a hacer mierda a Ashley con eso. Se supone que ustedes se la tienen que llevar a Ashley viva, muchachos. No entiendo qué están intentando hacer. O sea, ni siquiera como que le iban a mandar un dedo, le iban a destripar a Ashley, le iban a hacer mierda. Después el presidente, ¿cómo prueba que tenés la hija? Hasta los novistadores terminan por ser más útiles que Ramón y los sectarios, ya que logran recuperar a Ashley sin ningún rajunio. Y acá no me quiero repetir, pero nuevamente el juego le da énfasis al escenario, teniendo una excelente pelea contra el verdugo y utilizando el nitrógeno del escenario para congelar a nuestro enemigo. Y en mi opinión es espectacular todo eso. Y este mismo capítulo cierra con la aparición de Krauser, un antiguo compañero de Leon que se siente bastante forzado en su introducción. Más adelante el juego intenta justificarlo, explicando que él fue quien raptó a Ashley para Sattler, pero aunque es una explicación entendible, la realidad es que también es bastante enrevesada. En los siguientes niveles podemos ver cómo supuestamente Salazar desenterró las plagas, básicamente con una especie de taladro titánico, y que las personas que trabajaban en las minas se vieron afectadas por las esporas que largaban las plagas momificadas en las piedras. Y sí, estoy hablando de esporas, en un juego que salió 10 años antes que The Last of Us. Pero volviendo a las catacumbas, se siente como un lugar extraño, casi desconectado del resto del juego. Incluso pareciera que el nivel podría dar para más, pero se queda como un segmento incrustado a la fuerza, y también cuenta como la despedida de los ganados, es la última vez que nos vamos a enfrentar a ellos. Además de que las catacumbas, en mi opinión, generan un ambiente desolado o turbio. Siento que a su vez está un poco desaprovechado, pero al menos incluyen una sección de carriles para variar. Acá vamos a tener el capítulo más ridículo, ya que pasa lo de la estatua gigante de Salazar, pero también tenemos este momento. Esta parte es muy buena. Por lo cual mantener un tono serio es algo que a Resident Evil 4 no le interesa. También en la pelea final contra Salazar, con un diseño bastante bueno que por alguna razón entre los tejidos y texturas me recuerdan un poco a Obscure. Y la verdad que el combate es bastante sencillo si sabes bien dónde posicionarte, pero es uno de los pocos jefes que te puede hacer un insta-kill. Después de esto, Ada nos lleva a la isla y arrancamos con la parte final del videojuego. A diferencia del pueblo, el castillo propone secciones mucho más variadas, con trampas por todos lados y un ambiente religioso y medieval que encaja muy bien con lo que el juego quiere transmitir. Funciona excelente y logra mantenerse a la altura del pueblo sin sentirse repetitivo. Ahora solo nos queda visitar la isla y ver que también funciona este ambiente. Okay. Acto 3. La isla. Arranca el acto 3 con un capítulo que abre con una conversación por codec. Algo que curiosamente nunca me había dado cuenta de lo similar que es a Metal Gear. Que el juego nos permita estas pequeñas charlas nos deja conocer mejor las personalidades de nuestros enemigos. Y el personaje del que menos sabemos es justamente Víctor Esmendez. Por su condición rural seguramente no tenía acceso a esta tecnología y es una pena. Me hubiera gustado tener más conversaciones tanto con Krauser como el mismo Víctor. El capítulo de la isla es raro. Los niveles se sienten demasiado limitados, diseñados para generar tensión con los regeneradores, aunque también hay escenarios abiertos bastante densos. Los enemigos son guerrilleros con armas más tecnológicas, pero que todavía usan manguales y escudos de madera. Y después está el fucking comando, un guerrillero totalmente fuera de contexto en un juego tan limpio narrativamente. Este tipo es lo más sacado y no tiene sentido. La zona de la isla, salvo por los tipos estilo Slipknot, recuerda mucho a Resident Evil 5, una variedad casi a lo Mad Max que no encaja del todo. Hay muchos diseños que destacan para mal, como por ejemplo el tipo con partes de metal con hombreras y armadura, y que usa un martillo gigante. Ridículo y fuera de tono.
Pero no tanto como la estatua de Salazar, esto está a otro nivel. Las armas más tecnológicas conviven con manguales y escudos de madera, como si se hubiesen quedado con equipo del castillo. Y la realidad es que manguales y escudos junto a porras eléctricas y miniguns no cuadran en un juego tan pulido. Te acepto las ballestas, entiendo que todavía se mantengan en este nivel, pero el resto de la isla usando escudos de madera, la verdad que me choca y no termina de estar a la altura. La verdad que todo este primer nivel se salva gracias a los regeneradores, su respiración, su forma de moverse y los difíciles que son de enfrentar. Sumado a la mecánica de los rayos ultravioleta, aportan tensión y equilibrio. Aunque hay mucha acción, también hay amenaza constante. El diseño de los regeneradores tan simple y minimalista es bestial y no necesitan nada más para imponerse. Hasta cierto punto me recuerda al experimento ruso del sueño. Sabemos que este bicho es falso, pero hay algo en el contexto y el color de la imagen que lo hace inquietante. Además, los diseños de los niveles, la carne que encontramos en los escenarios y algún que otro momento raro como el tipo en llamas o la bolsa que se mueve sola, logran que, aunque mecánicamente haya pura acción, se mantenga un área de profundo misterio, inclusive más que en el castillo y el pueblo. Cuando Leon vuelva a unirse con Ashley, intentarán escaparse por medio de una locomotora gigante. Es una sección muy XD, pero que varía un poco el gameplay al estar arriba de algo que va en movimiento. Pero finalizamos otra vez con su captura por medio del control de las plagas que ejerce Sattler. Ni un capítulo nos llegó a durar Ashley esta vez. Ya en el capítulo 16 voy a hablar de algo que estuve evitando. Y esos son los Quick Time Events. Resident Evil 4 fue el responsable de popularizar el tocar un botón específico en tal o cual cinemática. Y cuando esta práctica empezó a aparecer, a todos nos gustaba. Era genial ver que teníamos cierto control sobre las cinemáticas. Era como si fuera que controlábamos la escena de una película. Pero la práctica se expandió y empezó a cansar. Porque la realidad es que no hay una verdadera interacción ni una implicación significativa del jugador, más bien puede ser molesto. Y en este capítulo tenemos la pelea de Krause vs Leon con Linkin Park Numb de fondo. Y es una cinemática llena de botones que tocar. Es un poco rompebolas porque los botones varían o en los niveles más difíciles te hacen machacar el mismo botón directamente como para romper el joystick. No me gusta, es cansino, poco inmersivo y absurdo que se multiplique la velocidad de tocar los botones solo porque aumenta la dificultad. Sí, un juego difícil requiere capacidad motriz e intelectual. Pero si solamente te está pidiendo apretar un botón muchas veces o muy rápido, es exigencia física repetitiva proveniente de un diseño frustrante. Te obligan a spamear un botón antes de que se acabe el tiempo y eso no mide tu habilidad estratégica, ni coordinación, ni dominio del juego, sino solamente tu capacidad de apretar un botón rápido. Y de verdad que la sufrí en la parte de la estatua de Salazar. No te cuentes. ¡Puta madre! Dale. La conclusión que saco de estos Quick Time Events es que no quiero volver a jugar profesional para no tener que darle con toda el joystick. Y básicamente por eso me pierdo la gran posibilidad de jugar un modo interesante como lo es el profesional en alguien que ya se pasó miles de veces el juego normal. Pero siguiendo con el juego, también hay un enfrentamiento bastante tedioso y limitado por tiempo en una sección donde nos enfrentamos al U3, la única pelea en donde no podemos matar al jefe hasta que escapemos de los depósitos. Es un diseño un poco torpe y nos obliga a gastar recursos sin poder lidiar con él. Es casi como la pelea del verdugo porque sí se utiliza el escenario para algo, pero bastante mal ejecutada porque al verdugo tenemos la libertad de matarlo sin necesidad de congelarlo. Sí, nos costará un huevo, pero se puede. En cambio este bicho hay que pasar por las 3 secciones y listo, y ahí sí podés matarlo. Aunque, hay que decirlo, la pelea real y el diseño del enemigo son únicos e icónicos a su manera. Tanto fue así que cuando no apareció en el remake, mucha gente se quejó, pese a ser solamente un bicho que no habla ni dice nada.
Después, la pelea con Krauser funciona muy bien. Me gusta que el diseño del nivel sea amplio, aunque la situación se siente un poco rota si no vamos con el cuchillo, un arma a la que Krauser es absurdamente débil. Y como personaje, la realidad es que nunca se entiende sus verdaderas motivaciones. Krauser quería pelear con Leon, quien era su antiguo compañero, siguiendo órdenes de lo que parece ser Umbrella o Wesker, algo que carece de sentido y con lo que es imposible empatizar y queda bastante poco claro. Digamos que Krauser es el Higgs de Death Stranding. En esta etapa final tenemos una sección que para mí es de las más destacables del juego. Michael, un hombre que debería ayudarnos desde el helicóptero, aparece para prestarnos apoyo. Sin embargo, en mi stream, en mi partida, no soltó ni una bala, convirtiendo la sección en un constante prueba y error. A mí este personaje siempre me ayudó, pero acá no sé qué pasó. No sé si se debió a un bug de la versión oficial de Resident Evil 4 HD, ya que ni siquiera instalé los mods, o a la dificultad profesional, pero la frustración fue enorme. Repito, nunca me había pasado algo así, y jugando en estas condiciones, si fuese mi primera vez con el juego, habría sido una de las peores experiencias que tuve. Mirá, otro bugueado. Es raro esta versión. Como que para mí hay mucho bug que esto no estaba en la versión de Play 2. No se te bugueaban así. Tan feo. De todas maneras van a matar a Mike, y con ayuda de Ada salvamos a Ashley y juntos estirpan la plaga. Y algo que me da gracia es esto. O sea que acá igual si Leon muere al estirparle la plaga, Ashley, al final el plan de Sattler le resultaría. En cambio, si Ashley muere, Leon podría detener a Sattler. Se la jugaron acá. Se la juegan, porque si acá Leon se muere ya está. Perdió Ashley. Y cae todo el mundo. El juego termina con una pelea final contra el líder sectario. No hay mucho que decir. Sattler se queda en la nada misma, con un diálogo bastante mediocre hablando de los clichés y de que Leon no es el héroe americano que va a salvar al mundo, pero termina siendo que sí es el héroe americano que salva al mundo, lo cual supongo que es meta-referencia por parte de los guionistas. Pero bueno, rescatamos a Ada y finalizamos con un misil directo en la cara a Sattler. La aventura termina en un último viaje en lancha antes de que la isla explote. Misión cumplida. Ashley es rescatada. Le tira los perros a Leon, pero sabemos que nuestro protagonista es adicto al simpeo, así que la rechaza, y Ada se llevó la muestra de las plagas. Si bien la parte final de la isla decae un poco en algunos apartados, como la acción mal ejecutada, compensa en otros aspectos, como por ejemplo el terror y la incertidumbre en momentos clave, además de combates contra jefes con diseños muy bien logrados. Pero sí, es la peor parte del juego, no porque sea mala, sino porque baja el nivel con respecto a las anteriores partes. Si tuviera que quedarme con un solo ambiente, diría que ese es el pueblo, el primer lugar, el castillo en segundo y en tercero la isla, así como está presentado el juego cronológicamente. Y es así que Resident Evil 4 necesita de estos tres lugares para ser lo que es. Pero antes de dar una conclusión final, tenemos también el modo mercenario, que está muy bien, pero después de un par de partidas cansa muy rápido. Sirve para desbloquear un arma específica, por lo cual siempre viene bien, y fue una idea que para mí explotaron de forma excelente en Resident Evil 6, pero eso va a ser un tema para otro video. Después hay un modo raro con Ada, donde estás en la isla, y otro que es el Separated Ways, que no modifica mucho más que los escenarios desde otras perspectivas y algunas armas, completando y complementando algunas partes que desconocemos del juego base, pero que es una linda recompensa y da más componente de seguir explotando el juego una vez terminado. Y acá es donde Resident Evil 4 realmente triunfa. Es uno de los videojuegos más rejugables que existen. Podemos experimentar con las modificaciones de cada arma y probar distintas estrategias que en el juego base no serían posibles. Es práctico y cómodo ver cómo resolver cada situación con distintas herramientas. Además de que el juego cuenta con dificultad adaptativa. Es decir, que se vuelve más fácil o más difícil según nuestro estilo de juego. Estas tres combinaciones convierten a Resident Evil 4 en un título eternamente rejugable que casi ningún otro juego tiene ese mérito. Es un caso único también de la industria en ese apartado. Y por no dejar de lado otros componentes artísticos como por ejemplo la música, podemos decir que tiene uno de los save rooms más icónicos de la saga, con un sample que se reutilizó en varios juegos posteriores.
Además hay tanto mimo en la música que cada canción de Mercenarios tiene una variación según el personaje que elijamos. Es hermoso que el juego tenga tanto mimo en estos detalles. Y mi favorita en los Mercenarios es la canción de Hank. Después la música de la campaña por lo general es bastante buena, teniendo toques tétricos y hasta desolados, utilizando mucho las herramientas de sample. Creo que funciona más en momentos de calma, ya que quedan orgánicas con el ambiente que el juego nos está presentando. Y si bien son todas únicas, Strange Pasture me parece una de las más tétricas de todas. Resident Evil 4 para mí es algo especial. Es un juego que me marcó y me sorprende que décadas después todavía siga logrando sorprenderme. Ninguna palabra podría hacer justicia a lo que sentí con este videojuego en su momento, ni a lo que sigo sintiendo ahora mientras pronuncio estas palabras. Amo todo lo que realizaron. Me encantaría conocer más el proceso técnico y artístico, haber estado ahí cuando los primeros bocetos e ideas creativas dieron forma a esta obra. Me gustaría explorar cada lugar que inspiró el juego y descubrir cada obra de la que se influenció. Cuando lo jugué por primera vez era muy chico y no me gustó, me ponía demasiado nervioso, pero en una visita a un ciber vi un gameplay y lo entendí mejor. Veía cómo alguien más jugaba mejor que yo y parecía no sentir el miedo que yo sentí la primera vez. Yo crecí con este juego, me ha acompañado en momentos feos y buenos y siempre logra ponerme feliz. Es de esas obras que uno puede llamar un lugar seguro. Y para mí, Resident Evil 4 es mi lugar eterno y seguro. Y hasta acá llegamos con el video de Resident Evil 4, uno de los que más me costó hacer, ya que creo que llegó a los 50 o a la hora, no sé todavía tengo que editar. La realidad es que no esperaba que dure tanto, esperaba que dure 40 minutos, pero no tanto. Había mucho que hablar, mucho que sacar, mucho que decir, y es mi juego favorito de toda la vida, así que es lo mínimo que podía hacer por este videojuego, la realidad. Si desean conocerme más, por lo general actualmente ando streameando en un canal principal, el cual está dedicado a contenido nacional, pero hacemos stream de juegos. Ahora mismo estoy jugando el videojuego Stalker Shadow of Chernobyl. También si le interesa el contenido argentino, tengo varias películas y series de Argentina en ese mismo canal. Pero también si les interesan los streams y ver más gameplay, como por ejemplo los que subí en este video, ahí también van a encontrarse con todos los directos donde reaccionamos y jugamos a ciertas cosas. También van a encontrarse con la comunidad de Discord, a la cual se pueden unir, consultar con cualquier mensaje, cualquier información que necesiten o dejar un mensaje como ustedes deseen. Si te interesa ver más de mi contenido, en Discord suelo mandar todas las actualizaciones y detalles de lo que ando haciendo o los live streams que voy subiendo. También van a encontrarse con un link a Patreon, pero como recién estamos empezando, no creo que nadie done por ahí. Al igual que tengo un link directo a Mercado Pago si sos de Argentina y querés dar un mínimo apoyo, me viene espectacular. Así que bueno, solamente como para dar un adelantado, estoy viendo de hacer un video de Evil Within, Red Dead Redemption o el mismísimo Stalker. Ya veremos cuál de esos tres salen primero. Por ahora toca descansar, va a pasar un tiempito hasta que suba el próximo video. Cuídense mucho y por favor, si te gustó, compartilo a todo el mundo que puedas. 50 minutos no son fáciles de hacer. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.